Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy os vamos a hablar de Sombra y Hueso, uno de los fenómenos que estrena Netflix esta primavera, y para eso yo soy Marichu Olazábal y me acompaña Álvaro Nieva. Hola, Álvaro. Hola. Ya os avisamos que yo lo primero que le he preguntado si ha traído el bikini porque va a haber pelea de barro. Este es un Razones para Ver en el que hay Son pros razones y para contras. no ver. Exacto. Yo vengo a defender un Razones para Ver como buena fanática y Álvaro viene a ser el boomer que diga no entiendo la fantasía. No entiendo. Bueno, venga. Pero vamos con un poquito de objetividad y luego ya desato mi fanatismo. Sombra y Hueso es una serie producida por Netflix que se estrenó el viernes 23 de abril, tiene 8 episodios, por el momento hay una temporada confirmada y está adaptada sobre la obra de Leigh Bardugo que se llama El Grishaverso, que es un paraguas en el que tiene diferentes libros y diferentes relatos. La saga inicial era Sombra y Hueso, que es una trilogía, y después de eso sacó Seis Cuervos y Reino de Ladrones, junto con una serie de relatos. La serie ha optado por hacer un híbrido entre ambas sagas e ir contando en paralelo ambas historias. Si os parece, escuchamos el tráiler y os comentamos de qué va la serie y, bueno, qué nos ha parecido y todas esas cosas. The Shadowfold. A scar on the map that tore our country in two. What the hell are you doing here? I'll make it. Promise. To destroy it, we need a miracle. So who actually saw what happened? We were attacked. And then there was a searing light. Lift up your sleeve. What are you? Answer the question. What are you? Map maker, sir. Our map maker? Well, you and I are going to change the world. Muy bien, vamos a ver. Voy a estar calmada, ¿eh? Voy a estar muy calmada, Álvaro. A ver. Primero empieza contando de qué va Sombra y Hueso y antes de que nos metamos en pelea. Efectivamente. Venga. Sombra y Hueso es la historia de Alina. En realidad es la historia de Alina y Mal. Son dos chavales huérfanos que se criaron en un orfanato en un mundo o en un país que la ambientación, tanto de ropas, nombres, la iconografía en general, es como muy rusa. Es un sitio en donde nieva mucho y hace muchísimo frío, que está en guerra desde hace décadas con sus reinos colindantes, pero es que además está atravesada por el océano, por un lugar de sombra que está habitado por seres malignos, que básicamente lo que hace es que si pasas por allí, te matan. ¿Cómo puedes evitar que te maten?
con los Grisha. Los Grisha son los magos de esta historia fantástica que son capaces de hacer una serie de encantamientos que, aparte de servir para la evolución industrial de Ravka, que es como se llama la nación de Alina, y diferentes cosas de defensa, pues algunos de ellos pues pueden hacer pues esos sortilegios y historias para que a través de la luz logren pasar esta sombra. El pueblo de Ravka lo que lleva generaciones esperando es alguien que sea capaz de convocar la luz del sol y que por lo tanto arroje luz sobre el océano de oscuridad y una el reino en dos y les quite el mayor peligro que tienen, que les imposibilita en esa guerra que están con los territorios vecinos. Por lo pronto... ¿Puedo hacer un primer inciso? Haz un primer inciso. Vale, y es que esto es la primera cuestión que a mí me surge, es como, a ver, esto de la sombra, que es como una especie de falla, como un abismo que parte en dos, este mapa que además lo vemos en la serie dibujado como un mapita y la raya en medio que parece la forma de un genital femenino por otro lado. Vale, es como muy chulo el concepto, pero luego no llego a entender si hay unas personas a un lado de la sombra, otras personas a un lado de la sombra, ¿por qué están empeñados en cruzarla sabiendo que lo que hay dentro son unos seres infernales que se los van a comer y los van a devorar? Y entonces te cuentan que bueno, por el comercio, porque le hace falta, me parece una justificación totalmente absurda, en plan de que pues, quedara un país a un lado de este sitio maligno y otro país al otro lado y dejad de intentar cruzar todo el rato, que solo hay muerte dentro. Álvaro es, no sé si os habéis enterado de ese meme en donde hay alguien que construye con bridas en un vaso una asa súper complicada y tal para beber y hay un tío que coge la mano, extiende la mano, coge el vaso y bebe. Pues Álvaro es ese señor. Sí, es cierto. En las historias fantásticas muchas de las premisas suelen tener una cosa de pues me da igual que estéis en guerra, dividid el reino en dos y no paséis por ese infierno. O sea, te quiero decir, sí, tú ves El Señor del Anillo y entiendes por qué necesitan andar por todo eso y venga película de andar y venga película de andar, pero tiene una misión que es interesante y que es lógica, o no sé, pero aquí la verdad es que no me convence ese punto de partida, pero bueno, voy a hacer ese esfuerzo de decir, bueno, claro, venga, me lo creo y pasamos a lo siguiente, venga. El tema es que, bueno, una de las cosas es que la premisa de Sombra y Hueso, en general, las premisas de las historias fantásticas que tienen su propio worldbuild, su propia construcción de mundo, tienen como una serie de dosis inicial en la que se te dan muchos datos. La historia de Sombra y Hueso, a mí me chifla el libro, pero bueno, debo decir que lo he vuelto a leer ahora estas semanas y me chifla el libro ahora. En la primera lectura me dejó bastante más templada que lo que me ha dejado ahora. Y sí que es verdad que es un libro en el que pasan pocas cosas, digamos. Entonces, la serie lo solventa poniéndote una historia al otro lado de Ravka de una serie de ladronzuelos que lo que quieren hacer es ir a por Alina. Y entonces ya tienes una contrapartida porque la historia de Alina y Mal, esos dos niños huérfanos, es muy intensa. Al final es una cosa constantemente de hablándose el uno al otro, yo, Dios mío, cómo te quiero, cómo te añoro, yo, Dios mío, qué perdido estoy en el lugar que estoy. Y entonces la contrapartida que tiene es una historia al otro lado del reino en donde es mucho más cómica, se juegan aventurillas y es lo que hace que la serie, en mi opinión, sea mucho más ligera y mucho más apta para aquellos que no están conquistados con la saga. Que para que no se pierda la gente, Alina es esa, pues como eso que es tan típico de la saga de fantasía, pues es la elegida, es la que, cuando hablábamos de esa sinopsis, la que puede convocar el sol, que es algo que vemos en el primer episodio, perdón si lo consideráis spoiler, pero está en todos los trailers y en la sinopsis. Y la historia va de eso, de golpe claro, viene una invocadora del sol. Ella es esa elegida y luego tenemos a esa otra gente que está un poco pegada, es un poco pegote, pero bueno, como tú dices, ayuda a hacer un poco de equilibrio en la serie, que son los personajes de esa segunda saga que han unido en la serie de Netflix. Yo he de reconocer que esos personajes, especialmente uno que
para mí es el chico del sombrero, porque nunca he llegado a escuchar en la serie su nombre o no lo he captado, pero que según IMDb se llama Kaz, pues ese sí que me ha parecido como uno de los personajes quizá un poco más, pues eso, con más carisma de la serie, pero no llego, los episodios que yo he podido ver, que no he visto todavía la temporada completa, a ver realmente si tiene importancia esa trama, y creo, y te voy a lanzar una pregunta, Marichu, que es un poco desordenada la serie. O sea, tú que conoces ese universo, porque has leído los libros, es fácil de reconocer, vale, pues esto es esto, este país está aquí, este país está allí, y estos personajes cada uno están haciendo su misión. Pero a mí me da la sensación de que el espectador que llega sin esa información le cuesta mucho entrar. Es verdad que pasa con muchas series que tienen un mundo bastante extenso, de hecho pasa con Juego de Tronos, que ahora lo vemos como súper claro, en plan, Dorne está aquí, Essos está aquí, y Invernalia allí, y el muro tiene estos hándicaps, pero cuando empiezas con la primera temporada sí que te pierden un poco. Entonces sí que le doy un poco de margen a decir, bueno, poco a poco nos iremos enterando, pero me resulta un poco caótico que por mucho que te pongan el faldoncito de este es tal sitio, como que no acabo de entender si este sitio está a un lado, al otro del abismo o qué pasa. Yo reconozco que cuando lo vi la primera vez me pareció que estaba todo clarísimo y que de hecho que estaba explicado muy bien. Después de unas duras declaraciones que ayer vertiste en el canal de Slack sobre mi crítica de Sombra y Hueso, debo reconocerlo, me volví a ver el primero con los ojos de muy bien, Marichu, si no supieras absolutamente nada te estarías enterando de lo que estás viendo, y sí que creo que el primer episodio se puede hacer complicado para aquel que o venga de fuera de la historia o no esté muy acostumbrado a las historias fantásticas, porque al final las historias fantásticas, abro muchísimas comillas y que los fans no se me pongan muy nerviosos, pero son todas iguales o tienen una serie de patrones que ya más o menos conoces y que vista una, vistas todas más o menos como para entender ciertas cosas. Y de hecho, una de las cosas yo creo que de las que adolece esta serie es que los personajes principales o los de la trama principal, que son Alina Mal y El Oscuro, son tres tíos que son muy planos en la serie. Y yo es una de las máximas pegas que le veo, que tiene una presentación que no es muy clara, en donde además los personajes que tienen más charme no son los de la trama principal. Entonces sí que hace que posiblemente si lo hubiera visto sin haber leído absolutamente nada, mi opinión fuera bastante distinta en los primeros episodios y fuera de por el momento no estoy entendiendo, no sé si voy a entender más, pero ni lo estoy entendiendo ni me está enamorando la protagonista como para decir, pues no sé de qué va, pero quiero seguir viendo a esta chiquilla. Entiendo tu crítica de alguna manera, aunque creo que no tienes ni idea, pero eso es otra historia. Y luego sobre el primer episodio también me parece que retrasa mucho el momento que todo el mundo espera y el final que, si no, aunque no hayas visto el tráiler o hayas leído la sinopsis, que probablemente sí, pero si no lo has hecho, aún así como espectador, como tú dices, habiendo visto otra serie o novela o película de fantasía, ya da un poco por hecho que esta chica es especial y que va a hacer algo especial y no te va a sorprender porque ya te lo espera. Entonces, me parece que retrasa demasiado ese momento, que es casi hacia el final del primer episodio, que es más un episodio larguito, y no sé, creo que le falta un poco más de epicidad y de ser guay. Sí que es cierto que toda la parte cuando hay, que no hay tampoco tanta, pero de peleas y de mostrar efectos especiales es bastante chula. Cuando aparecen los monstruos no da vergüenza ajena, cuando hacen las magias de los fueguecitos, los grishas también está guay. Pero bueno, me parece que cuesta entrar. También he de decir que a mí me costó entrar en The Witcher. No es que me costase entrar, es que no entré en The Witcher. Y esta he entrado un poquito más. Entonces, no sé si es problema mío con la fantasía, que estoy un poco saturado de... Pero sobre todo a nivel de estética me parece bastante genérica la serie. Yo la vi comparándola con The Witcher y ahora es donde ya es igual, toda la gente que nos estaba escuchando a gusto va a empezar a dar a no me gusta el vídeo, pero yo reconozco que en The Witcher tenía una queja y es que me parecía que estaba interpretada por un trozo de corcho. Ya lo digo, ya asumo, vais a ir a por mí, y que además que era un poco cartón piedra toda ella. Esto no se lo he visto a Sombra y Hueso. Sin embargo, no habiéndoselo visto, también es verdad que a Lina no la he visto que sea de corcho porque tampoco es que nos transmitan mucho de ella. Y otra de las fallos que tengo y es que
la historia apuesta muchísimo por hablarnos de la relación entre Alina y Mal desde un punto de vista romántico desde el minuto cero. No digo que estén juntos, pero sí es aspiracional. Sí que hay una cosa como que de ambos pensándose uno al otro. En el libro está llevado de otra manera, que perdona que te interrumpa, pero yo no lo interpreto como romance. Para mí, por lo menos hasta donde he visto, lo que me hace más pensar es en una amistad muy fuerte. Sí, pero se señala mucho más ese rollo de, no voy a entrar en si es romántico o no, pero de los personajes se aman mucho entre ellos. Ya está, tienen una dependencia muy grande y sí que nos lo explican por el tipo de crianza. En el libro, pese a que esto tiene que ver, no lo señalan tanto. Entonces aprovechan para con esa excusa explicarnos mucho mejor la relación que se establece entre Alina y el Oscuro y por lo tanto cómo es el carácter del Oscuro. Y de hecho en el libro, porque a medida que avanzan los episodios, a mí sí me parece que el Oscuro es un señor bastante random que entra y sale cuando le da la gana, pero tampoco explican muy bien cuáles son los poderes de este señor, que van mucho más allá de una cuestión mágica y que tiene mucho más con el hecho de que es un tío que cuando te habla te quedas embelesado y te deja completamente sorbido el seso y tiene un efecto de sectita de no sé quién es este señor, pero quiero seguirle a donde sea que me lleve, que me parece que no acaba de estar bien explicado en la serie, pero también es que se explican muchas cosas en paralelo. Entonces, me parece normal que haya cosas por las que se haya tenido que optar por, mira, esto lo apartamos. Y sin embargo, me parece que la historia del otro lado de Ravka funciona muy bien para todos aquellos Álvaros o Nievas que no vienen aquí hechos ya unos fans celebrados, lo digo por mí, no por vosotros, previamente y que se come con patatas todo lo que le pongan delante porque, oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, estoy viendo una serie de una historia que me gusta. Y que necesiten algo más de otros lenguajes para que no sea solo todo el rato una serie de fuegos artificiales, que a mí me fliparía, yo me pasaría 25 horas viendo una serie de fuegos artificiales, pero entiendo que sería una cosa mucho más de nicho. Y bueno, y también que ella está como muy afectada todo el rato, Alina. Está como... Es que Alina es así, es una chica muy grave. Sí, entonces yo creo que por ahí entiendo lo que tú dices, que gana esa compensación que se hace con lo otro, ese rollo bandidos que tienen, que son un poco sinvergüenza y no sabes por dónde te van a ir, si les quiere o no les quiere, y hacen como un grupillo guay, pero por otro lado tampoco entiendo bien, o sea, me da la sensación de estar viendo como dos series, porque además no sé en qué punto van a cruzarse, es como en plan, están uno aquí, están otro aquí, y bueno, tenemos como dos tramas y tira para adelante. Yo sí que también he leído algunas críticas cuando ha salido la serie respecto al Oscuro, y a mí sí que me parece que el Oscuro tiene cierto carisma, o por lo menos me resulta intrigante este personaje que interpreta Ben Barnes, que le vimos en Westworld, por cierto. Sí. A mí sí que me ha convencido, no sé a ti. A mí a medias, pero ya te digo porque tenía un componente de... Es que no sé si me entenderéis este símil, pero en mi cabeza era muy parecido al gran mago de las sagas de Trudy Canavan, las dos primeras sagas, que es un personaje como muy etéreo, como muy, no sabes si es prácticamente un semidios, ¿no? Un rollo de estos de un tío que lo controla absolutamente todo, que estás completamente inalcanzable. Entiendo que es una cosa que es mucho más fácil de imaginar en la literatura que de representarla en una serie, ojo, sin que llegue a aparecer un monstruo fantasma. Pero sí me da la sensación de que se han perdido varias escalas de intensidad. Ahora, es a su vez una de las ventajas que le veo a la serie, porque posiblemente si hubieran hecho una adaptación del libro tal y como es, nos hubiera gustado a mí, a los emos que queden en el universo y a unos cuantos más, porque sí que es verdad que la historia inicial es muy intensita, es muy dramática, es muy como permanentemente agónica, que claro, a mí me mola, pero es que es un poco de fustigamiento. Creo que el cambio, honestamente, es un producto distinto, pero que el cambio es para bien y funciona para bien de la saga. Y en ese margen, pues igual el Oscuro es suficiente, puede ser.
Me debato. Creo que dependerá mucho de qué es lo que me digan en el resto de la temporada. Yo he visto solo los 4 primeros episodios con los screeners. No quería escribir la crítica habiéndomelo visto entero, así que solo me he podido ver los 4 primeros y los 4 siguientes supongo que será lo que me vea esta noche, en plan consumo compulsivo. Pero entonces, ¿cuánto queda de Sombra y Hueso? O no sé si sabes más o menos los planes, porque esta temporada cubre el primer libro, mezclando tramas del primer libro de la otra saga, ¿o cómo? En teoría, por lo que yo había leído previamente, sí. De todos modos, me da la sensación de que, claro, la segunda saga tiene solo 2 volúmenes, o sea que no lo van a poder hacer tal cual un libro y un libro, van a tener que en algún momento cortar. Yo supongo que de lo que avanzarán más es de la trama de Sombra y Hueso, que es una trilogía y es la que construye el mundo y por lo tanto tienes muchísima más carga y se podrán recrear más en un momento en el que lleguen a encontrarse estas 2 tramas, igual no en esta temporada, yo desde luego creo que no en esta temporada. Pero yo sí creo que la primera temporada es fácil que llegue al primer libro, porque tampoco pasan tantas cosas en el primer libro como para que digas, es que no les va a dar tiempo. No, han decidido explicar la historia desde un punto de vista distinto y explicado la historia desde un punto de vista distinto y mucho más de hechos objetivos, es mucho más fácil de contar la historia del primer volumen de Sombra y Hueso y yo creo que de los dos demás pasa un poco lo mismo, que mola mucho pero tiene poco. Y la otra es que en Sombra y Hueso hay un punto de inflexión en el que cambia la historia que yo quiero pensar que lo podremos ver en la primera temporada porque es un cambio de chip que tiene su gracia, la verdad. Ay, veremos. ¿Estás completamente no convencido tú? Estoy en el punto de que le quiero dar algún episodio más todavía y no sé por qué, la verdad, porque no se lo merece mucho, pero sí que, no sé, es verdad que hay algo en la serie que me hace que le dé un poco de oportunidad y bueno, creo que sí que es verdad que también es una serie que me puedo poner un poco ahí como ligera, como que tampoco es una cosa excesivamente dramática o excesivamente demandadora de atención, pero bueno, me falta, a pesar, y esto lo digo a pesar de que luego le he hecho en cara que no es muy clara a la hora de mostrar bien el universo y creo que te hace falta estar un poco con el mapa al lado y con un artículo de quién es quién en Sombra y Hueso abierto, pero bueno, por ahora le voy a dar un poco más a ver si acaba convenciéndome y se quita ese halo de serie genérica de fantasía. Yo reconozco que tengo pendiente de ver los 4 últimos episodios para saber si la pregunta principal de una cosa de estas queda contestada bien o no, y es si es una serie demasiado de nicho. Habiendo visto los 4 primeros, no lo acabo de saber. Pero yo también digo que la primera temporada de Juego de Tronos, o sea, no entiendo cómo os enterasteis de algo. Marichu Olazábal, la primera vez que vio la primera temporada de Juego de Tronos fue ya cuando se había emitido hacía tiempo, porque durante mucho tiempo dije que hasta que no acabara de leer los libros no iba a ver la serie. Luego la realidad me pisó y me dijo, pues bueno, Marichu, entonces igual nunca ves la serie. Y cuando vi la primera temporada, yo reconozco que me la vi del tirón un sábado de noche y acabé muy enfurismada por la versión tan elemental que se había hecho del primer volumen de Juego de Tronos y del todo el imaginario. Y no entiendo cómo entendisteis algo porque se saltaron muchísimas cosas que para mí eran súper esenciales. De estas cosas de cuando has leído un libro y te gusta y resulta que hasta el detallito en donde hablan que se cruzaron las 2 miradas es importantísimo. O sea, es cierto que en la primera temporada o por lo menos los primeros episodios de Juego de Tronos había cosas en las que te perdías. Yo recuerdo que la mención constante a Jon Arryn, que apenas la habías visto, solo la habías visto ahí dormidico con las piedras en los ojos. Y era, pero este señor ¿quién es? ¿Pero usted quién es? ¿Y por qué hablan tanto de él y por qué ha sido tan relevante? Y luego ya vas cogiendo un poco esa dinámica, esa inercia de encontrar dónde está cada uno en la historia y quiénes son. Yo te voy a dar la vuelta a la pregunta sobre esto de si nos ha gustado o no Sombra y Hueso. Yo sé que a ti estabas loca por ver el Grishaverso y por tu crítica que has quedado convencida, pero creo que eliminando un poco esa pregunta de como lectora, ¿has quedado satisfecha? Que sé que sí,
la voy a trasladar a... ¿Crees que Sombra y Hueso como serie de Netflix puede ser la gran nueva saga de fantasía televisiva o crees que se queda como un producto de liga intermedia? Yo creo que se va a quedar como liga intermedia. Dicho esto, es que creo que estamos buscando que el nuevo fenómeno de Juego de Tronos, la nueva Juego de Tronos sea otra historia fantástica y esto no va a pasar. La fantasía casi por definición, igual que la ciencia ficción, son dos géneros muy de nicho y son dos géneros que es muy difícil que a la mentalidad de yo ya soy adulto y hay ciertas cosas que no consumo les gusten estas cosas. Con los superhéroes se ha barrido completamente esa barrera que había de los cómics son una cosa para 4 frikis que comen gusanitos y esto por suerte ya lo hemos barrido del todo, pero creo que con el género eso no ha pasado y pasó con Juego de Tronos, pero no con la fantasía, que es distinto. Entonces, no creo que vaya... O sea, ¿va a ser Sombra y Hueso la nueva Juego de Tronos? Ni de coña. O sea, no. Segurísimo que no. ¿Le van a salir los números rentables a Netflix como para que haya más temporadas de Sombra y Hueso? Posiblemente sí. Si tú preguntas a ciertos fans de The Witcher, te dirán que es que la serie es un completo acierto, que funciona muy bien y que dentro del mundo de The Witcher es una cosa muy alabada. A mí no me lo pareció. Entonces, me parece que Sombra y Hueso se va a quedar en ese punto intermedio en donde haya gente que diga esta serie es maravillosa y haya gente que diga esta serie es infumable. Y yo entiendo perfectamente tu punto de vista. Y pienso en cuál sería el punto de vista que diría, ya no tú, sino mi padre, que es mucho más previo en ese punto de vista y directamente diría que nos estamos infantilizando y estamos descerebrados perdidos. O sea, lo tengo clarísimo. Pero claro, pero es que es una barrera que es muy difícil de batir y no creo que vaya a ser la próxima serie de Netflix y posiblemente, por ejemplo, You les daría unos números menores, o sea, mayores y generalmente con más efecto fan que lo que vaya a dar Sombra y Hueso. Tengo bastante claro que no va a ser no me sale la serie del ajedrecista de Gambito de Dama. No va a ser un equivalente a Gambito de Dama. No. O sea, posiblemente Sombra y Hueso dentro de 4 meses no sigan los tops. Claro, no, yo no espero un Gambito de Dama porque Gambito de Dama es un fenómeno con prestigio, pero sí que veía que podría ser o no un fenómeno tipo el de The Witcher y ahora no lo tengo tan claro. Vamos a esperar unos días a ver cómo se asienta y si no sé, a lo mejor ese fenómeno eran las Wings en vez de Sombra y Hueso. No, porque las Wings, de hecho, yo creo que hicieron menos ruido del que hizo en su día The Witcher, pero es que The Witcher, por ejemplo, que en la redacción nos pareció a todos un horror de serie. Bueno, a mí no me pareció un horror, pero sí me pareció una cosa muy muerma interpretada por un marmolillo. Y sin embargo, The Witcher gustó mucho a mucha gente. O sea, yo no conseguí conectar con ella por el motivo que sea, pero gustó muchísimo. Y yo creo que con las plataformas hay una cosa que hemos superado y es que ya no hay una opinión general de una serie. Y estoy pensando en Outer Banks, que a mí me pareció una aberración, que no contaba absolutamente nada nuevo y que era un horror. Y de Outer Banks... Es que al medio año me seguían llegando mensajes llamándome analfabeta. ¿Cómo podía ser que no me pareciera la mejor serie del universo? Sigo pensando que era una serie muy anodina. Pero claro, es que Outer Banks posiblemente no se hizo para la Marichu de 37 años. No te crees más haters con Outer Banks gratuitamente. Pero quiero decir que es que con las plataformas los productos están muchísimo más enfocados a quien tienen que estar y hay una cosa intangible, como pasó con Gambito de Dama, que de vez en cuando se alinean los planetas y Gambito de Dama gusta a mucha gente de la que aparentemente no iba dirigida la serie para ellos. Fantástico. Pero no creo que Sombra y Hueso vaya a ser un equivalente. Sin embargo, sí que puede ser un equivalente con The Witcher. Pero es que The Witcher es una serie que despierta opiniones muy, muy, muy diversas. Pues sí, la verdad. No sé si quiere añadir algo más de por qué ver, de razones para ver Sombra y Hueso. Porque mola mucho. Todo y... No, yo creo que lo resumiría en que porque mola mucho, porque para ser una serie de fantasía no es de cartón piedra.
se han gastado unos dineros y están bien gastados en efectos especiales y eso se agradece. Se nota. Creo que es una historia que tiene mucho potencial, creo que es un universo que es chulo, me gusta. Además, una de las cosas que estamos acostumbrados es que estamos acostumbrados a que la fantasía épica sea medievalista. Y que sea en cosas en que, pues eso, Juego de Tronos, y podría haber pasado en el medievo, lo que pasa que hay fantasmas, ¿vale? O sea, que hay dragones, ¿vale? Bueno, sí, fantasmas. Y zombies, sí. Pero es un universo que es muy de medievo. Y una de las cosas que me gusta es que Sombra y Hueso es una historia fantástica que apuesta por un entorno muy distinto. Y en eso me mola, por un entorno en que la ciencia funciona en otro tiempo y en el que las ropas y todo el imaginario es muy distinto. Y eso me parece que juega a su favor. No tengo tan claro si es suficiente como para que la serie esté justificada para los Álvaros o Nievas que no habéis entrado nada. Pero... En ese sentido de decir que me recuerda bastante a esta serie, ¿cómo se llama? Into the Badlands. Y creo que Into the Badlands me gustó más. Vaya. Vaya, y eso que tampoco era una serie para tirar cohetes, pero bueno. Pues ya está. A ver, yo he de decir que sí que la recomiendo a la gente que le guste la fantasía en general, y si no vas con una expectativa demasiado alta, te puede convencer o te puede resultar una serie medianamente entretenida y te puede funcionar. Entonces, mi alegato. Dime. La pregunta de fuego. Después de tú, Álvaro Nievas, señor que no ha leído nada de esto y que no es especialmente aficionado a la fantasía, has visto 2 episodios. ¿Le vas a dar más oportunidades? Sí, pero un poco por ver. Pero no porque esté encantado, pero... Bueno, pero ya es, o sea, ya es algo. O sea, no, pero porque tengo como la duda de realmente... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Realmente no lo van a conseguir o sí? Entonces quiero darle un par de episodios más. Pero porque estoy benevolente, no sé por qué. Si yo normalmente soy de lanzarlo todo a la basura. Pero esta sí, venga. Entonces yo creo que es buena señal. Venga, te compro ese argumento. Ya por lo pronto a alguien de fuera no le ha generado completo rechazo. Yo creo que esto es un avance, ¿eh? Ahora veremos si en el próximo Watchlist, que lo tenemos que grabar dentro de una semana, 10 días, a ver si Álvaro nos trae novedades y lo va a proponer como lo peor del mes. Yo, como aficionada al género, a las series de fantasía y en general las cosas en donde hay gente que aprende magia, a mí ya me tienen. Reconozco que me ha gustado bastante, que me parece que está bastante bien hilada. Entiendo que puede ser una serie en la que cueste entrar, pero una vez se entra, creo que funciona muy bien. Así que con esto os dejamos, Álvaro, si te queda algo por decir. Nada más. Pues el minuto de oro ha sido gastado con un nada más, que yo lo reinterpretaré con lo que a mí me guste. Que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, que estas han sido las razones para ver o para no ver Sombra y Hueso, que hay debate, que a mí ya me suelen gustar las razones para ver cuando no hay solo una misma opinión, salvo en ciertas series en que es imposible opinar distinto, pero entiendo que en Sombra y Hueso te pueda gustar más o menos. Y esperamos muchos comentarios enfadados, en plan... Efectivamente, que esperamos muchos comentarios. Álvaro. Yo reconozco que ayer cuando Álvaro criticó mi crítica, pensé, ¡jo, qué guay! Porque cuando nos den de hostias... Nos darán solo unos cuantos y con un poco de suerte generaremos debate. Ha sido completamente accidental, pero claro, sí que era previsible que en algún momento una serie de estas de fantasía a mí me fuera a gustar mucho y a Álvaro no. Así que entran los previstos. Pero dejadnos comentarios y opiniones y ese tipo de cosas, porque sí me despierta la curiosidad saber cuántos de vosotros habéis conseguido entrar en la historia. Así que Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti. Que nada, que como siempre, que podéis leer mi crítica en Fuera de Series, pero que no es el único artículo. Beatriz escribió uno previo explicando qué iba a explicar la serie y cómo estaba construida. Así que nada, que en general que podéis leernos absolutamente todos los artículos en Fuera de Series y en nuestras redes sociales con el mismo nombre, porque en todos los lados nos llamamos igual, y que podéis escuchar nuestros 4 o 5 programas ordinarios semanales, más el especial de Universo Marvel de todos los sábados, que ya solo le queda uno. Falcon se acaba, así que, pero de esto ya os habrán hablado el sábado pasado, así que nada, que habrá que esperar a que llegue Loki para revivir Universo Marvel, aunque igual hay alguna sorpresilla antes. Que muchísimas gracias por estar aquí, que ha sido un placer llegar hasta aquí.